Solo falta colocar a Jonathan y los que llegaron ahorita. ¿Listo, chicos? Entonces, bienvenidos a esta clase del 24 de noviembre del año 2020. Vamos a empezar hoy con una temática de nivelación. Va a ser rápido, solo va a ser esta clase. La idea es que los chicos recordemos básicamente todos ustedes y yo recordemos los compuestos orgánicos. ¿Listo? Orgánicos. Es decir, se denomina compuesto orgánico a todo aquello que presenta en su estructura como tal una funcionalidad química particular. Vamos a verlo acá. Resulta que acontece que la historia nos llevó a estimar lo siguiente. Todo compuesto vivo. Cuando digo vivo, aquí hay una salvedad muy importante. Hago referencia a que se encuentra dentro de un organismo que está vivo y cumple, por tanto, funciones dentro del organismo. ¿Listo? En este caso podemos considerar, algunos dirán, profe, en ese caso el agua es un compuesto vivo. El agua es una molécula muy importante para nuestro organismo, pero se considera parte de la química inorgánica. ¿Listo? Entonces, todo compuesto vivo o que hacía funcionar se trataba a partir de una química especial que se llama la química orgánica. ¿Listo? Y existe entonces, por tanto, lo que no está vivo, que se llama química inorgánica. ¿Listo? Entonces, la que nosotros veníamos evaluando, compuestos, leyes periódicas, todo eso, está aquí dentro de la química inorgánica. ¿Cuál es la principal característica de la química orgánica? Y es muy fácil. Se descubrió que todo compuesto vivo, resulta y absolutamente todo, estaba formado por carbono. ¿Listo? Y los inorgánicos están el resto, incluyendo algunas clases de carbono, pero principalmente esa fue la división, ¿listo? Entonces, ahora que vamos a ver, vamos a aprender a reconocer que cualquier cosa formada por carbono, y vamos a ver enlaces de este tipo, por ejemplo, C, H, H, H. ¿Listo? Para los que ya van conociendo, serían los alcanos. Entonces, siempre que yo tenga, en lo que vamos a ver, tenga una R, esa R. Hola chicos, perdón las molestias, se cayó el internet, pero ya entré con otra red para que esté más estable. ¿Listo? Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando que cuando yo les hable ahorita en química orgánica y les comente de unas famosas R's que vamos a encontrar aquí, vamos a tener que esas R's equivalen a cadenas carbonadas. Carbonadas. ¿Listo? Entonces, eso equivale a un C, 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 por ejemplo. Y en química orgánica, siempre todos los carbonos se encuentran con 4 enlaces. ¿Para cumplir qué? Para cumplir su octeto. Entonces, comúnmente, si es perteneciente a una R, una cadena carbonada, esos los voy a llenar yo siempre con hidrógeno por doquier. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto sería una R. Si yo quiero colocar aquí un grupo diferente, lo voy a poner con otro color. Supongamos que aquí voy a poner otro grupo, le voy a poner una X. ¿Listo? Entonces, esto yo químicamente lo puedo representar de la siguiente forma. R, toda esta parte azul, enlazado a un grupo X. ¿Listo? Este grupo X que tenemos ahí es lo que nosotros hoy vamos a estudiar como grupo funcional. Y con base a eso vamos a obtener una serie de clasificaciones para la materia orgánica, ¿listo? Entonces, ya con esa introducción, pasemos aquí a la catalogación de los compuestos. Entonces, listo. Vamos a clasificarlo por grupos funcionales. Recuerden, grupo funcional, si ven aquí, entonces, aquí lo que teníamos simplemente era la R, que yo les digo que es simplemente grupos carbonados, y un grupo en específico. Miren, R o H. El grupo funcional se conoce como hidroxilo.
OH. Nombre, entonces, ¿cómo se llama el grupo? Se llama hidroxilo. Y entonces es como el apellido. Entonces, si tiene un hidroxilo, ya lo va a pertenecer a una familia química específica. ¿Qué familia química? Los alcoholes. ¿Listo? Miremos el siguiente. El siguiente es un éter. El éter que tiene R, O, y ese hidrógeno que tenía el alcohol aquí lo he cambiado por otra cadena carbonada. Entonces, este grupo funcional es un oxígeno atravesado a mitad de la cadena. Se conoce como oxi y es parte de la familia de los éteres. Y aquí vamos a tener varios de ellos. Entonces, aquí vienen las cetonas, por ejemplo, que aquí hay un error. Vamos a corregirlo. Vamos a hacer que no vimos esto. Y entonces, vamos a borrar aquí. Listo. Las cetonas tienen una propiedad y es que las cetonas tienen R para un lado, R en un sentido, un enlace carbono y otra R, y ese carbono tiene un doble enlace con un oxígeno. Entonces aquí tiene que ir R. ¿Listo? Aquí va una línea porque el grupo funcional es esto y esto sí se conoce como carbonilo. Ese es el grupo carbonilo que le da estabilidad a las cetonas. ¿Listo? Entonces, esta tabla la vamos a trabajar así. Miren, aldehído R, C, H unido a un doble enlace oxígeno. Entonces, R, C, O, H. Este grupo también es del grupo carbonilo, pero miren que si yo le cambio la R por un hidrógeno, ya me queda un aldehído. ¿Listo? Y así. Ahora, si cambio una de esas R, la cambio por 1H. Miren, R, la he cambiado por hidrógeno, luego la cambio por OH y me va a dar un ácido carboxílico. Y aquí ya cambia la connotación del grupo funcional. El grupo funcional se llama carboxilo. Miren, acá arriba era carbonilo con N, que hacía referencia solo a carbono, doble enlace, oxígeno. Ahora que tengo el carboxilo me hace referencia a carbono, doble enlace, oxígeno, pero una de sus paticas tiene enlazado un grupo hidroxilo, un grupo OH. ¿Listo? Hasta ahí tenemos los que son relacionados con carbono y oxígeno, que son los más abundantes. Después vienen los relacionados con, con el nitrógeno, y aquí me dio risa porque aquí dice ánimas y no es ánimas, es aminas. ¿Listo? El compuesto se llama aminas. ¿Y en qué consiste? Es un compuesto en el cual yo tengo, vamos a borrar aquí, aminas. Yo tengo una cadena carbonada y la tengo enlazada a un compuesto nitrogenado. ¿Listo? A un nitrógeno. El nitrógeno en este caso siempre va a necesitar mínimo 3 enlaces. Entonces él va a tener sus 3 enlaces. Recuerden, cada vez que vean un hidrógeno que necesiten un enlace, llenarlo con algo, usamos hidrógeno. ¿Listo? Entonces ahí me va a quedar. Y Profe, esto sería una mina. ¿Sí, claro, compañero? una pregunta. Dele con confianza. Entonces, ¿cómo quedaría una triptamina? ¿Una triple amina o una amina terciaria? ¿No Porque existe el término triptamina? sí sería, o sea, sí existe, pero son compuestos de este tipo. A ver. Pues le voy a dibujar una. Entonces, mire, aquí tiene una, uno, dos. Por aquí tiene. Este compuesto, por ejemplo, es una diamina. Si yo la quiero hacer una tripleamina, simplemente es meterle otro nitrógeno aquí. Y aquí me falta un hidrógeno para acá y un hidrógeno para acá y un hidrógeno para acá. Eso es una triamina. ¿Por qué se denota así? Porque tiene uno, dos, tres grupos. Pero hay otra connotación aquí, que es que las aminas, permítanme acá, vamos a mover esto para acá, es que las aminas tienen una propiedad y es que ellas se pueden dividir de acuerdo al número de carbonos que tenga. Entonces, tengo el nitrógeno como átomo central.
tengo un grupo R, ¿listo? Y tengo otros dos enlaces. Cuando esos otros dos enlaces están unidos al hidrógeno, yo los llamo amina. Voy a ponerlo acá arriba para que quede mejor. Aquí, amina. En este caso se llama amina primaria. ¿Listo? ¿Por qué primaria? Porque solo tiene un grupo sustituyente R enlazado al nitrógeno como tal. Si yo ya ahorita hago esto, tengo N, quito este hidrógeno de acá y le coloco otra R, ahí voy a tener una amina secundaria. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer? Quito el último, R, nitrógeno, R, nitrógeno, R por acá abajo también. Y en este caso voy a tener una amina terciaria. Y tenemos un par electrónico acá arriba. Resulta que ese par electrónico también puede reaccionar y nos forma aquí otra R, aquí otra R. Pero el nitrógeno, como ha perdido un electrón en enlazarse por arriba, va a quedar cargado positivamente y estas se conocen como aminas cuaternarias. Y sé que muchos de ustedes en esta pandemia lo han oído, el término amina cuaternaria de quinta generación, y que eso se lo echan en todo lado a uno supuestamente para matar el virus que no debe ser nombrado. Pues son este tipo de aminas, aminas que tienen un nitrógeno y está rodeada por 4 cadenas. Esos son los tipos de aminas con base al número de carbonos. Pero si te refieres a una triple amina, ya sería esto, un compuesto que en su estructura tiene 3 grupos amino. Es que yo había escuchado la molécula de dimetiltriptamina, se llama así. Dimetil tri, esa, permítame, vamos a buscarla, pero esa no, será dimetiltriamina, dimetiltripleamina dices, veamos, tiene que ser dimetiltriamina, pero aún así no, hay algo raro en esa, permítame mientras carga. Si se desconecta, me perdonan chicos que está cargándola ahí. Estoy tratando de... Mira, dimetiltriptamina, que es diferente. Y es esta Sí, esa molécula. era la que le decía, profe. Entonces no Dimetil. es triamina, es triptamina. Mira, Sí, yo la estaba tiene... pronunciando así. Ah, bueno, yo te entendí triamina, pero no es dimetiltriptamina, es esta belleza. Y esa sí es una... Eso es... Ajá, esto es un fármaco. ¿Y saben por qué son importantes? Porque la mayoría de fármacos amínicos se clasifican y sirven mucho para manejar todo lo que son infecciones y todo lo que son afecciones del sistema nervioso central. Por eso también ayudan a mejorar la cognición, la percepción, y muchas drogas de síntesis son aminas, porque el efecto en el cerebro es mucho más fuerte. Sí, sería esta. Y esta, mira, aquí tiene una amina secundaria, este sería R y este sería R. Está vinculado a 2 carbonos al lado, es secundaria. Y la de acá es terciaria, uno, 2, 3. O sea que es un compuesto diamínico y se llama triptamina porque este anillo aromático, esta formita que tenemos aquí, se conoce como triptófano en algo que vamos a ver Ah, mañana, que son las proteínas. o sea que no es la misma que usted dibujó. No, este como tal es una triamina. Yo creí que era triamina como tal. Y esto que tenemos acá es un compuesto triamínico que tiene 3 aminas en el sistema. Pero la que tú dices sí es la que está allá y es triptamina. Oh, ok. Ok, ahí sí, yo creí que era triamina, no triptamina. Pero bueno, ¿listo? Sí, ya Listo comprendí. chicos,
cualquier cosa, claro que pueden preguntar. Entonces ya vimos, incluso hemos visto aquí las aminas y ya vemos que tenemos de primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Comúnmente las cuaternarias, como ya se cargan positivamente, se conocen como sal de amonio. ¿Listo? Y finalmente tenemos lo que son las amidas. ¿Qué es la amida? Yo he mezclado un ácido carboxílico con una amina, entonces me va a quedar CO, nitrógeno, y este nitrógeno va a tener ahí sus cadenas, y esta parte de aquí, que es parte del ácido, es como yo lo hubiera roto por aquí y le hubiera pegado ahí una mina, ¿sí ven? Parece que por aquí lo rompí y le pegué la mina por acá. Entonces, esta parte de aquí es la parte que se conoce como amida. ¿Listo? Amina con N es solo el nitrógeno enlazado al carbono. Y amida es el grupo carbonilo enlazado a lo que antes era una amina. ¿Listo? Y esta partecita, cuando la vean según en el listo, les vuelven a preguntar esto, ahí ya saben que es una amina y una amida. Y por último tenemos los compuestos halogenados, que era el que yo les decía, que se representa como X, donde X no es más que un miembro del grupo 7, un halógeno. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato rara vez. ¿Listo? Pero estos son los equivalentes a X. Esto es lo que conoceremos como X. Y con base en este listadito ya pueden ustedes después repasarlo y llevarlo a profundidad. Comúnmente pues uno en el colegio no se los aprende a totalidad, pero sí que sepan que hay grupos funcionales. ¿Cuál es la ventaja que presenta el INSES con respecto a esos grupos funcionales? Que él ya de una vez les entrega los nombres y les entrega las fórmulas porque pues son muy justos y asumen que eso comúnmente nadie se lo aprende en el colegio. ¿Listo? Miren, por ejemplo aquí tenemos un compuesto, así como la triptamina que nos mostraba, dimetiltriptamina, miren, que tiene varios grupos funcionales. Acá nos están mostrando un compuesto que presenta varios grupos funcionales en su estructura. Vamos entonces a verlos y analizarlos. Lo primero que debemos saber es que hay muchos enlaces carbono-carbono. Miren, todos esos son enlaces carbono-carbono. ¿Listo? Ahora, este de aquí es un grupo H, o sea que esta parte lo convierte en una molécula que es un alcohol. ¿Listo? Tiene una parte alcohólica. Y miren acá, siempre busquemos los grupos raros. Estos grupos de aquí lo habíamos visto antes. Habíamos visto que cuando tiene eso, se conoce como carbonilo. Entonces yo voy a ver qué está pegado al lado y lado del carbonilo. Al lado y lado está un carbono que sería este, que sería toda esta estructura, que eso sería la R1. Y por el otro lado tiene otro carbono, R. ¿Listo? Cuando tenía R y R por lado y lado se conocía como cetona. Entonces, este compuesto presenta dos grupos funcionales. El grupo cetónico y el alcohol como tal. ¿Listo? Comúnmente esos se llaman cetoenólicos, pero pues la idea es que ustedes aprendan a diferenciar rápidamente cuáles hay aquí, cuáles son los grupos funcionales que nos competen. ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo. Y esto de aquí, toda esta molécula que está aquí, ya la veremos cuando vean estos anillos cíclicos que tienen enlace sencillo, enlace doble con enlace sencillo, enlace doble, enlace sencillo, enlace doble. Estos pertenecen a otra rama de la familia que llaman compuestos aromáticos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un compuesto aromático que se compone o se enlaza también a un grupo funcional alcohólico y un grupo funcional cetónico. Permítanme un momento, veo aquí una pregunta que me están haciendo. Ah, listo, me preguntan por qué las vacunas, algunas, son de ARN mensajero. Listo.
Lo que pasa cuando ustedes tienen una vacuna comúnmente es que en la vacuna lo que se busca hacer es generar anticuerpos para un virus o algo que esté pasando, ¿listo? Las primeras vacunas funcionaban así. Aquí estaba el patógeno, el bicho que nos atacaba, la bacteria o el virus, él ingresaba y acá hay unas células que las voy a dibujar con forma de T, porque se llaman células T, o también conocidos como los linfocitos, los eritrocitos y todas las células sanguíneas que nos defienden. Ellas cogen la bacteria, la atacan, rompen la membrana celular y la destruyen, ¿listo? Y ellos toman parte del ADN que tiene aquí y lo ingresan como una base de datos para poder reconocer la bacteria. ¿Qué era en primera instancia una vacuna o cuáles fueron las primeras vacunas que se sintetizaron? Las primeras vacunas consistían en la bacteria cuando entraba estaba viva y por eso empezaba a luchar contra las células y a matarlas. Entonces, la primera vacuna consistía en matar la célula, pero sin dañarla, simplemente evitar que ella tuviera funciones. Entonces, la vacuna era, voy a poner aquí una X, pero y ustedes me van a entender qué es, que está muerta, pero el cuerpo como tal está completo. Entonces, eso es lo que introducíamos al organismo en pequeñas cantidades, el cuerpo de la bacteria o del virus, la célula T atacaba, la célula T no sabía diferenciar si estaba vivo o muerto, entonces ella atacaba, tomaba ese ADN, lo incorporaba y aprendía a reconocer la bacteria generando lo que nosotros conocemos como anticuerpos. ¿Listo? Ese es el concepto para una bacteria. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos virus, los virus funcionan de una forma totalmente diferente. Porque resulta que un virus, vamos a ver si lo logro dibujar, un virus aquí parece una cosa orgánica. ¿Listo? Un virus, él en su interior tiene ADN, ¿listo? Entonces, la vacuna no puede funcionar para matarlos porque ellos, como tal, morfológicamente no están vivos. ¿Listo? Ellos lo único que hacen, y por eso hay un nuevo reino y hay una problemática con los virus, es que ellos llegan a una célula del cuerpo, esta célula que estoy dibujando, con el núcleo, esta célula es suya. ¿Listo? El virus llega aquí, ancla como si fuera una de esas naves espaciales, ¿listo? Se pega y lo que hace es que el virus rompe la célula e inyecta ADN, ¿listo? O ARN. Él inyecta, baja la púa, por así decirlo, e inyecta el ADN. Y ese ADN entra, entra al núcleo y también afecta, o sea, los ribosomas que están por aquí, leen ese ADN como si fuera propio de la célula y empiezan a mandar información para que se codifique el mensaje que ellos generan. Cuando se codifica este ADN, ellos empiezan a mandar proteínas y esas proteínas en el interior de la célula empiezan a formar nuevos individuos del virus, ¿listo? Entonces ya cuando hay muchos individuos es que la célula se rompe y libera copias moleculares del virus en su interior, ¿listo? Entonces se inyecta ese ADN a la célula, aquí llegó una y aquí salen, por ejemplo, 100 o 1000, ¿listo? Entonces, ahora esta nueva técnica de vacunación o las nuevas técnicas de vacunas que se emplean para atacar un virus, no pueden colocar el cuerpo del virus porque el virus, si tú lo colocas, él está técnicamente muerto y si lo inyectas, él apenas conozca un huésped, va a empezar a procrearse. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina la parte del virus y lo que se hace es incorporarle a la célula una vacunación. Entonces ya lo que vamos a hacer es, en nuestro ADN, el virus envía una pequeña partecita de ARN y él hace algo que se llama recombinaciones genéticas. Entonces él viene aquí y mediante mecanismos biológicos, llega y se incorpora a una partecita del ADN. Ese mensaje se incorpora aquí. El ARN del virus
se coloca aquí donde está rojito. ¿Listo? Entonces, en el proceso de división celular y procreación y replicación de la célula, se generan varias células que van a transmitir ese virus enfermo. Entonces, ¿qué se hace? De antemano se adicionan ciertos ácidos ribonucleicos, se adicionan y se buscan que vengan a parchar estos pedazos, literalmente refuerzan ese pedazo. Entonces lo que hace es que ahora él viene, y lo voy a poner azul, él viene y se recombina con su ADN y ocupa el lugar donde entraría a actuar el virus, ¿listo? Sin que eso cause alteraciones de los genes, obviamente. Entonces usted ya tiene ahí su ARN reparchado, entonces ya cuando llega el virus no podría atacar este ADN porque ya el punto de anclaje donde él va a llegar estaría ocupado por otra codificación genética. Esa codificación genética es más estable, ¿listo? Y entonces solo con que una célula se infecte, bueno, no se infecte, en una célula sea vacunada, ya con el tiempo, con el paso del tiempo y el proceso de mitosis, eso va a crear muchas células hijas que presentan esa misma característica genética, que presentan ese ADN parchado aquí. ¿Listo? Y eso hace que usted adquiera inmunidad al virus como tal, porque los virus no son más que modificaciones intrusas del ADN mediante ARN, ¿sí ven? Y eso es lo que hace, eso es lo que causa muchas veces que las vacunas necesiten para virus necesiten pruebas en humano, porque lo que necesitamos saber es ese ARN que yo estoy incorporando, cómo va a modificar el código genético. No vaya a ser que por curarme de un virus borre la parte, por ejemplo, que me permite ver o que me permite escuchar. Entonces se generan, se atrofiarían ciertos órganos, se atrofian y tenemos ciertos efectos secundarios de la vacuna y eso podría afectar. Por eso incluso muchas de las vacunas de este tipo de vacunas causan problemas embrionales porque en el feto es donde más rápido ocurre esto. Y entre más rápido se propague la mutación, pues más rápido se ven los daños, por así decirlo, o las ventajas. ¿Listo? Hasta ahí, don Daniel, perfecto. ¿Alguna otra pregunta tienen por ahí? Profe, y Sí. digamos, si los efectos secundarios son a muy largo plazo y pues no nos demos cuenta, pues entonces ya pues no se podría hacer nada, ¿no? Me imagino. Por eso es que, o sea, es que el proceso de vacunación cumple con, si mal no recuerdo, la Organización Mundial tiene 5 etapas. Y esas etapas se distribuyen desde las primeras 3 etapas, son antes, bueno, las primeras dos son antes de aplicarlo a los humanos. La tercera etapa es en cuestión de años, aplicado a los meses o años, o sea, va desde un año en adelante aplicado al humano. La cuarta etapa ya es pues en un periodo de vida larga y la quinta etapa como tal hace referencia a estudios de descendencia para saber si, digamos, usted vivió perfectamente con la vacuna, pero quién quita al transmitir su genética a un hijo, el hijo presente alguna malformación o algún problema de la vacunación como tal, como usted dice, sí es complicado, por eso estudios de vacunas llevan años, muchos años, incluso hay investigadores que no han llegado a ver los resultados de su vacuna porque requieren hacer todos esos estudios en humanos o en animales. Recordando también que hay una gran línea que nos separa, porque comúnmente por eso se usan para analizar vacunas, se usan roedores, por ejemplo, o cerdos. Se usan porque estos tienen una alta compatibilidad genética con nosotros. O sea, su genotipo es muy parecido, aproximadamente parecido al que tenemos nosotros. Y tienen una ventaja que nosotros no tenemos, es que los roedores son fácilmente reproducibles, o sea, se reproducen más rápido que nosotros y podemos ver esta afectación en descendientes mucho más rápido que lo que veríamos en, en humanos. Pero cuando ya se aplica a humanos, sí ya tengo que pasar a todo el rigor de las jornadas, pues, los estudios de vacunación. Por eso no sé si ustedes han visto ahorita con lo del coronavirus, también se decía que la vacuna para el coronavirus estaba en fase 3 en algunos países,
pero que había una problemática porque algunos países se habían saltado la fase 3 y la habían pasado directamente a aplicar. Pues la fase 3 es esta, aplicárselo a un grupo de humanos y esperar que al menos pase un año para ver qué efecto inmediato causa sobre el organismo de las personas inoculadas. Si no pasa nada, pues ya se pasaría a la fase 4 o a una distribución a nivel global, pero algunos simplemente se omitieron esta etapa y la pasaron directamente de animales a inyectar, que ese es uno de los... Profe, Sí, señor. digamos del laboratorio Pfizer, por eso es que, digamos, empezó con gente y creo que las primeras personas les tenían como molestia y las tenían que ir mejorando y pues ir dando a conocer las cosas, ¿no? Ellos no se pueden quedar callados en cuanto a todo eso, ¿no? Tiene que ser de conocimiento público, creo. Efectivamente, ¿por qué? Porque usted, pues la idea de la ciencia es que haya colaboración mutua, entonces las primeras molestias muy posiblemente con una vacuna se dan por esto, porque el ADN que está siendo modificado, el vector genético se llama eso, el vector genético que se está incorporando al ADN como tal causa problemas celulares. O sea, la célula en primera instancia reconoce que algo anda mal en su ADN y recuerde que cuando la célula reconoce que algo anda mal y ve que es totalmente irreparable, la célula hace un proceso que se llama apoptosis, que se conoce como muerte celular o simplemente en palabras castas se... Listo. Ella dice, antes de continuar dañando el resto y procreando células enfermas, yo, por propia voluntad, me elimino. ¿Listo? Entonces eso se llama apoptosis. Y cuando un organismo empieza a hacer apoptosis, comúnmente el organismo lo nota, o sea, el individuo lo nota con eh, pérdida de alimento, de apetito, somnolencia, baja de energía, y esos algunas personas lo van notando, esos síntomas. Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar o ha conocido un caso por lo menos de una persona con cáncer, hay una mutación donde las células empiezan a dañar y algunos de los síntomas son esos: pérdida de energía, pérdida de la capacidad funcional de órganos. ¿Por qué? Porque las células están muriendo y eso hace que se note como tal, pues, la deficiencia por problemas en un factor genético que está aplicando ahí, igual para las vacunas. Y es por ética, por el Consejo Mundial de Ética Científica, pues, se deben informar de tanto fallos como aciertos en procesos de vacunación para que los laboratorios que estén en búsqueda de obtener una vacuna óptima que esté al 100%, pues sigan ese proceso. Por eso también es delito el ocultar información sobre estas etapas. Es delito que usted oculte información o que la altere. Eso es pues obviamente un daño para la comunidad y un daño grave al mundo. ¿Está ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Profe, profe, ya, muchas gracias. ¿De nada, compañeros? ¿Sí? hace rato usted estaba explicando como el funcionamiento de la reproducción del virus, ¿no? Entonces, Ajá. mi pregunta es, por ejemplo, como en el caso de las bacterias, existe el antibiótico que directamente le hace daño A la a bacteria. ajá, exactamente a la anatomía de la bacteria. El virus, que es prácticamente como simplemente ADN y no tiene ni siquiera célula, entonces Ajá. la única forma de combatir precisamente el virus sería esa que usted dice, no se puede crear como un agente exógeno, así como el antibiótico, que es el equivalente Sí, para ya una sé bacteria. para dónde va tú. Lo que pasa es que esta crisálida o sea, lo que necesitamos, el virus es muy simple, por eso es una criatura que no se sabe si está vivo o muerta. El virus es una crisálida, o sea, es un capullo que está aquí y en el interior lo único que hay es ADN. La única misión que él tiene en esta vida es colocar su ADN dentro de una célula huésped. Es la única misión. Y que después esa célula se multiplique y arrastre ese ADN creando más formas de virus. ¿Listo? Por eso se dice que el ADN, un virus puede mutar. Lo único que él tiene es llevar el ADN, es lo único que él quiere hacer. Y es más, no tiene ni ADN, tiene ARN, que es más fácil todavía transportar.
O sea, ni siquiera tiene una forma de alimentación, ni de No, respiración, ni por nada. eso se dice que él no está vivo. Se dice que un virus está vivo porque infecta y se reproduce. Y una de las condiciones para reconocer un organismo vivo es que nace, crece, se reproduce. El virus nace, crece y se reproduce, pero él no se alimenta, no respira, en su interior no cumple ninguna función biológica que diga está vivo. Él solamente tiene como misión transportar ese ADN y como el ADN es una molécula que es la fuente de la vida, pero no está viva como tal, no hace ninguna función vital, el antibiótico, el único problema es que tiene que romper esta crisálida, esta capa que está aquí. Y muchas veces para romper esas capas se requieren sustancias que de paso son dañinas con el organismo. Esto se requieren medios ácidos muy fuertes, medios básicos muy fuertes, temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Y un organismo vivo, pues, no es capaz de resistir ese mismo. Lo que mataría al virus también nos mataría a nosotros, por así decirlo.